El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, asegura que el país empieza a ver la luz al final del túnel en la batalla contra los incendios. Irán reacciona negativamente ante las declaraciones de Trump en las que asegura que los persas piden reiniciar las negociaciones, afirmando que no le corresponde a Estados Unidos determinar el curso del conflicto. El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha afirmado este martes que España empieza a ver la luz al final del túnel en su lucha contra los grandes incendios forestales que siguen arrasando el país. Hemos compartido el reconocimiento a todos aquellos trabajadores y trabajadoras que luchan contra el fuego en primera línea en horas muy difíciles, muy críticas, pero que efectivamente, gracias a ellos, estamos cambiando las tornas y, por tanto, podemos empezar a ver el final del túnel en la lucha contra estos incendios con todas las precauciones y, efectivamente, en días y en horas especialmente complejas como las que nos quedan. En su tradicional rueda de prensa antes de las vacaciones de verano, Sánchez también ha arremetido contra el negacionismo climático, calificándolo del peor combustible posible para hacer frente a la emergencia climática. Sánchez ha pedido extremar la precaución ya que España se enfrenta a un aumento vertiginoso de las temperaturas y a la previsión de una nueva ola de calor. Esto dificulta la lucha contra los incendios y aumenta el riesgo de incendios forestales en gran parte del país. Irán afirma que no permitirá que Estados Unidos determine cuándo ambos países entran en guerra o firmarán la paz, aunque tras 4 noches consecutivas sin nuevos intercambios de fuego, se ha suscitado la esperanza de que la mediación liderada por Qatar y Pakistán pueda reactivar algún tipo de acuerdo preliminar o negociaciones de paz. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní declaró en su rueda de prensa semanal del lunes que cualquier decisión sobre futuras negociaciones se basará únicamente en los intereses nacionales de Irán y que Teherán seguirá defendiéndose todo el tiempo que sea necesario. Anteriormente, el ministro ya había reconocido que Teherán y Washington siguen intercambiando mensajes, pero señaló que las acciones militares de Estados Unidos han destruido las condiciones para unas negociaciones significativas. Por su parte, el presidente de Estados Unidos ha asegurado a los periodistas que Irán ha solicitado negociar a través de intermediarios o directamente, alegando que Teherán está dispuesto a ceder debido a la presión militar, en palabras del republicano, a la que se ha visto sometido. Trump, sin embargo, ha advertido de que Estados Unidos volverá a una operación militar a gran escala en caso de que éstas fracasen. El estrecho de Hormuz, por el que transita aproximadamente una quinta parte del petróleo y el gas comercializados en el mundo, antes de que Irán lo cerrara tras el inicio de la guerra del 28 de febrero, sigue siendo el principal escollo para cualquier acuerdo. Irán defiende que ostenta la soberanía sobre la vía navegable y que puede designar rutas de tráfico autorizadas, una reivindicación que Estados Unidos, los Estados del Golfo y la mayor parte de la comunidad internacional rechazan en virtud de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Ucrania refuerza sus lazos con el Reino Unido. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aterrizó el lunes en la base naval británica de Portsmouth, en el sur de Inglaterra, para reunirse con el nuevo primer ministro británico Andy Burnham. Burnham se ha comprometido a mantener los acuerdos a largo plazo de Londres con Kiev, heredados de su predecesor Keir Starmer, y reafirmó el apoyo del Reino Unido a Ucrania. El primer ministro británico aseguró que Londres respaldará al país durante el próximo invierno, especialmente con el refuerzo de sus interceptores de misiles balísticos. That was a big item of discussion today, the whole question of anti-ballistic missiles and the supply of them to Ukraine, particularly in terms of Ukraine protecting critical national infrastructure during the winters that can be very harsh in Ukraine. So we talked at length about that issue. I intend to visit soon, and we will build this, and we will work through the different issues that President Zelensky has, many of which we've gone into today. Zelensky, por su lado, elogió a Burnham por el apoyo constante de su país y por haberle elegido como el primer líder extranjero al que recibe desde que asumió el cargo la semana pasada. Foreign leader to visit the UK since Andy took office, and we truly appreciate this. Our relationship with the UK is stronger than ever, and I thank Andy for his commitment to this partnership and for giving so much attention to defense and to our security. And defense and security are never just words.
Andy Burnham calificó de cordial su encuentro con Zelensky y garantizó que los cambios políticos internos no alterarán la relación de Londres con Kiev. El presidente ucraniano viaja este mismo martes a Washington para reunirse con Donald Trump en el despacho Oval en unas conversaciones consideradas clave. Yo, Keiko Sofía Fujimori Iguchi. Keiko Fujimori ya es la nueva presidenta de Perú. La líder de Fuerza Popular inició el martes un mandato de 5 años, convirtiéndose así en la primera mujer en liderar el país. Su llegada al poder busca poner fin a una década marcada por la inestabilidad política en la que Perú ha vivido hasta 9 cambios de presidente. Fujimori pronunció su primer discurso como presidenta ante el Congreso y en él anunció sus primeras medidas en materia de seguridad, economía y respuesta al fenómeno del Niño. La nueva mandataria llega al poder tras imponerse por un estrecho margen en la segunda vuelta de las elecciones y devuelve al fujimorismo al gobierno casi 26 años después de que su padre, Alberto Fujimori, dimitiera por fax desde Japón tras destaparse un gran escándalo de corrupción que sacudió al país. La ceremonia de investidura reunió en Lima a más de una decena de jefes de Estado y de Gobierno, además del rey de España, Felipe VI. Un terremoto de magnitud 7.1 sacudió la costa de la prefectura japonesa de Kumamoto el martes por la tarde, provocando el derrumbe parcial de un centro comercial en la ciudad de Kashima y dejando a personas atrapadas en su interior. El temblor en alta mar provocó una breve alerta de tsunami y causó daños estructurales generalizados, cobrándose la vida de al menos una persona por el derrumbe de una vivienda y dejando a otras 50 hospitalizadas. En respuesta a la emergencia, la primera ministra Sanae Takaichi creó un grupo de trabajo a nivel nacional y recomendó a 150.000 residentes de 7 prefecturas de la isla de Kyushu que buscaran refugio en albergues. Si bien la infraestructura sufrió graves interrupciones, dejando a 48.000 hogares sin electricidad y suspendiendo el servicio de trenes bala, las autoridades nucleares no reportaron irregularidades en 3 centrales eléctricas cercanas. El fuerte temblor se sintió incluso en Busan, Corea del Sur, una región que sufrió una intensa actividad sísmica hace 10 años. 5 hombres han sido detenidos en Ecatepec por el presunto asesinato de un interno de un centro de rehabilitación. La Fiscalía del Estado de México sostiene que la víctima murió por asfixia tras una agresión y que su cuerpo fue abandonado en la calle para simular una fuga. La investigación, apoyada en cámaras de videovigilancia, condujo a un operativo en el centro donde fueron localizadas 20 personas internadas y arrestados los sospechosos. En Portugal, la borrasca Christine, que dejó 6 muertos y cientos de miles de afectados el pasado mes de enero, destruyó el hogar de María do Rosario y su marido. Llevaban más de 30 años viviendo aquí y al quedarse sin casa, tuvieron que ser acogidos por uno de sus hijos. 6 meses después, la reconstrucción ni siquiera ha comenzado. O empreiteiro diz que primeiro tem que ter material para depois poder vir para cá. E eu vou ter que ter dinheiro para poder lhe pagar. Como o seguro está a atuar, deu dinheiro, mas não abrange a despesa toda. Portanto, ou seja, eu, se for assim, eu não sei se vou conseguir pôr a casa de pé. Por acaso que o Estado não dê esse dinheiro para as janelas e para as portas, ainda mais difícil fica. En Leira, en el centro de Portugal, quedan por tramitar miles de solicitudes de ayuda. Se fosse em Lisboa as coisas tinham-se movido de outra maneira. En esta empresa de fabricación de moldes de Mariña Grande, 2 de las 5 unidades de producción quedaron destruidas. Solo las pérdidas directas ascendieron a 9 millones de euros. A solução é, digamos que, sucata. Con varias máquinas estropeadas, la empresa funciona solo al 30% de su capacidad. As linhas de financiamento foram lançadas, na minha opinião, foram um bluff. Se eu quiser ir às linhas do Estado de apoio, eu vou criar mais dívida. É dinheiro que nós vamos ter de pagar algum día, no é dado. Incluso quienes acuden en ayuda de la ciudadanía sintieron la ausencia del Estado. La estación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios se reconstruyó gracias a donaciones de particulares. Nos primeiros 3, 4 dias veio aqui ao nosso quartel o Sr. Presidente da República, o Sr. Ministro da Administração Interna, alguns secretários de Estado, disseram-nos que podíamos avançar, que podíamos contar com o apoio deles, mas até o momento nem um único papel a dizer
ou que contávamos ou que não contávamos, ou com €1 ou sem euro nenhum. El ayuntamiento de la localidad de Leiria calcula que la tormenta derribó hasta 8 millones de árboles. Las zonas situadas entre el Pinar y los pueblos aún tienen que ser despejadas porque no hay suficiente mano de obra. Mesmo ao lado de pequenas ruas como esta, há amontoado de troncos caídos, ladeados por ramos e vegetação densa, isto a 100 metros de um centro escolar e de um pavilhão desportivo, sendo que logo ali embaixo encontramos uma série de casas. Um barril de pólvora em pleno verão, quando o risco de incêndio é maior. João Azevedo, Euronews, Leiria. Los deepfakes y los contenidos generados con inteligencia artificial deberán ser identificados como tal a partir del domingo, cuando entren en vigor la mayoría de las normas de la nueva ley de la IA de la Unión Europea. La ley exige a los proveedores y a quienes implementan sistemas de IA que informen a los usuarios cuando estos interactúen con un bot o cuando se vean expuestos a deepfakes y vídeos generados con IA. Los textos destinados a informar al público sobre cuestiones de interés general también deberán etiquetarse si han sido redactados por una inteligencia artificial sin supervisión editorial humana. El objetivo es permitir que los usuarios sepan de inmediato si el contenido es real o falso, para evitar la desinformación y el fraude y para que la IA sea más transparente y fiable. En concreto, los proveedores tendrán que añadir marcas legibles por máquina, como marcas de agua, para garantizar la detección de contenidos manipulados. Los sistemas de inteligencia artificial tendrán hasta el 2 de diciembre para adaptarse a las nuevas normas. Las normas solo afectarán al contenido creado con fines profesionales, no a los particulares que recurren a la IA para su uso personal.